estamos pues listos para compartir una entrevista con alguien que ya es parte del gobierno de la tarde. Es uno de los médicos que ya han sido asignados al gobierno de la tarde, y ya ustedes saben que me refiero a el subdirector de la clínica Cruz Giminiana, y por supuesto estamos hablando del epidemiólogo Luis Cruz, que además es parte del gobierno de la tarde. Luis, bienvenido a tu casa. De verdad que nuevamente muy agradecido a cada uno de ustedes, los integrantes de la Z de la tarde, por darme la oportunidad nueva vez para seguir informando a la población dominicana sobre el día a día. Y así como ya lo dice mi querida amiga Iluminada, me siento parte de este grupo, un grupo agradable, dándole noticias y fajado cada día más, haciendo un trabajo admirable, y qué mejor compartir este escenario con cada uno de ustedes. Luis, tú eres epidemiólogo. Sí, señorita. Entonces, yo creo que estamos con la persona correcta para abordar en primer orden lo que tiene que ver con el anthrax. Ya se han confirmado una decena de casos en Haití. Yo quiero que tú puedas... Creo que más que confirmado ha tenido sospecha. Sospecha, confirmación de sospecha. Sí. Eso fue lo que hubo. Exactamente. Ok, porque bueno, usted me corrige. O sea, sospecha. Que se ha sospechado que es un posible caso. Exacto, por la sintomología. La sintomatología que presenta es muy parecido al anthrax, pero las pruebas y por la deficiencia que tiene Haití a nivel sanitario y por las precariedades, se ha tomado mucho tiempo para saber si son o no son. O sea, todavía no hay un resultado. No, todavía no lo hay. De que hay una positividad al anthrax, a donde se piensa que está esa sospecha del virus, de la bacteria. La noticia que vimos es la confirmación de que hay sospecha, de que hay casos sospechosos. Sospechosos que posiblemente hay que descartar por la sintomología característica que presenta. Bueno, pues entonces es mejor. Porque gracias a Dios vamos a esperar que no todos los que tienen síntomas. Esperemos en Dios que no sea lo que el anthrax, pero tampoco me preocupa y tampoco es una bacteria que me quita, por ejemplo, el sueño, un ejemplo. Y explícale a la gente primero qué es anthrax. Por ejemplo, es una bacteria infecciosa, mayormente viene del origen de o sea, el zoológico, prácticamente de animales, por ejemplo, la cabra, las vacas, cualquier animal herbívoro. Y esa bacteria puede durar décadas porque es anaeróbica, le gusta el calor, y prácticamente ella genera una espora como si fuera un escudo protector, y que ella puede durarte años hasta que ella encuentre un animal a la cual ella pegarse a ese animal. Entonces, ¿qué pasa? Hay 3 tipos de forma de transmitirlo de animal a persona. Es bueno destacar que no se transmite de persona a persona y es muy fuera de común. O sea, por ejemplo, cuando aquí tengamos, o si en Haití llegan a tener una sospecha del anthrax, que es normal en las zonas rurales, eso es normal. Señora, aquí en el 1942 Trujillo le dio anthrax. Sí, y el que opera a Trujillo, hay 3 tipos de anthrax, que lo voy a explicar ahora, pero el que le dio a Trujillo fue el menos agresivo, que es el anthrax cutáneo. Y el que le intervino e intercedió con él fue el doctor Darío Contreras en ese momento, que Camaño lo llamó. Entonces, eso es bien conocido, porque son de los animales y dura décadas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tiene anthrax muy activo, en África, en Pakistán, en Irán, donde hay animales que no hay protocolo y que las vacunas no son tan accesibles y que no pueden vacunarlo. Entonces, hay 3 tipos. Está la cutánea, que es la menos agresiva, que es mayormente el 95% de lo que le pueda dar, y esa presenta sintomología como si fuera muchas ampollas que pican, te vas rascando, pero generalmente es característico porque genera una ampolla con una costra de color negro, como si fuera de sangre que tenía adentro. Entonces, eso es lo característico de la anthrax cutánea. La segunda es el anthrax por neumonía. Esa mayormente en el 1.1 llamaron por bioterrorismo, que fue creado, no sé si ustedes han escuchado la teoría de la carta, que te llevaba una carta y que el polvo, y si tú no le nadabas, no podía respirar y creaba un sangrado, y ese sangrado provocaba que todo el mediastino y que el corazón prácticamente se aplastara y que muriera. Entonces es muy agresiva, pero no es tan común y no se ve hoy en día. Y la tercera es la anthrax gastrointestinal, que esa es la que supuestamente se está sospechando en Haití, en la zona sur de Haití, en una comunidad que se llama Bayarat, que fue la zona donde se ha detectado 12 casos. Y de esos 12 casos han fallecido 2. Ya se le tomaron la prueba, eso fue el 19 de julio del 2024, estamos hablando de hace menos de 10 días, y que ya el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Ministerio de Defensa, tomaron las medidas necesarias para
vigilar la zona fronteriza y que esos casos no lleguen aquí. Ojo, esa antrax, la que se sospecha que está en Haití, es la más agresiva de todas. Esa antrax gastrointestinal puede ser adquirida por consumo de carne. Entonces, como yo siempre le he dicho, el antrax puede durar mucho tiempo vivo. Por ejemplo, hasta usar cualquier o tocar a un animal en el cuero cabelludo puede tener antrax. También consumir carne no con la higiene que se debe tomar y con los protocolos que no se debe adquirir, puede tener un antrax gastrointestinal y sí es grave esa antrax. Por heridas también, ¿verdad? Por heridas también. Que esa es la única forma que se pueden transmitir de persona a persona. Que si yo tengo una herida, sí, y la persona tiene un antrax y habla o me transmite, o que él tocó un animal y me toca esa herida sin ningún tipo de protocolo, esa es la única forma, vía que puede haber de persona a persona. Pero mayormente, y la mayoría de los casos, el 95% es de animal a persona. Hay vacuna, pero esa vacuna no está en la República Dominicana porque no es una bacteria, o sea, una bacteria que te puedo decir que tengamos que tener vacuna, porque no hay todavía. No es común. No es común. En Estados Unidos sí lo hay. ¿Es una bacteria peligrosa? ¿Puede matarnos? Sí, claro. Como le repito, la gastrointestinal es la más peligrosa y puede provocarte la muerte. Y lo ha provocado. Si se detecta que es positivo lo de Haití, que todavía no se ha demostrado, ya van 2 casos por muerte de ese virus o esa bacteria, que es la que están tratando de descartar en esa parte. Si bien es cierto, en el antrax, prácticamente nosotros como República Dominicana, lo dije al principio, no debemos preocuparnos. No creo que se deba emitir una alerta como el COVID, que nos debemos asustar, porque primero tenemos los medicamentos para tratar el antrax, que son los antibióticos y la antitoxina. Segundo, tenemos el conocimiento. Y tercero, tenemos todos los dispensarios y tenemos toda la maquinaria profesional para abastecer cualquier caso que aparezca de antrax en la República Dominicana. No es como Haití, porque Haití es un estado fallido que no tiene ninguna ley, que no tiene nada sanitario, que no tiene ni medicamentos. Y que oculta estadísticas, que oculta indicadores. Estadística es peligroso. Ellos no tienen nada. Oculta, por ejemplo, eso que usted explica del tema de que Haití se sospecha, es propiamente por la deficiencia que tiene el sistema en Haití. Que tienen que usar mucho para detectar si es positivo o no. Y eso es por la OPS, que está instalada en una oficina allá. Por eso que podemos saber, que es el único contacto que nosotros tenemos como organismo o como instituciones para saber si de verdad para darle seguimiento al estado epidemiológico de Haití. Pero Haití, vuelvo y te repito, lamentablemente, porque somos una isla pequeña y somos prácticamente hermanos con los haitianos, cada enfermedad o cada virus o cada bacteria que llega a Haití, tenemos propensidad de que pueda llegar aquí. Por ejemplo, bien es cierto, no nos vayamos tan lejos, el último caso fue el cólera. En Haití hubo cólera y no pasó un mes y aquí vino. Ahora, ¿qué hizo Salud Pública? Que la gente dice, no, porque no alarmaron. Salud Pública no alarmó. Salud Pública tomó las medidas necesarias para evitar que llegue cualquier caso y que no pueda contaminar, y evitar que tenga que una persona pasar un mal momento tal vez por la bacteria del antrax. Y ellos tomaron el mecanismo protocolizado, que es evitar que llegue una enfermedad. Por ejemplo, en el dengue no hay un alto índice de dengue, pero sin embargo están haciendo campañas de fumigación, campañas de educación y campañas de limpieza. Pero es tomar medidas preventivas, y es por eso que Salud Pública, en conjunto con el Ministerio de Defensa, tomaron las medidas preventivas, y especialmente la zona sur, en Pedernales, es que más específico deberían tener esa vigilancia, porque es en la zona sur de Haití que está posible caso de antrax. Juan Reyes. Luis, he visto que domina con mucha rigurosidad y muy bien el tema del antrax. He visto que lo explica y habla del antrax gastrointestinal como el más grave y cómo se transmite. Ahora, ¿cómo se enfrenta? Ya aparecida la enfermedad en una localidad de República Dominicana, una persona infectada, ojalá que no, pero es para crear en la gente, en la psiquis de la gente, cómo enfrentar el problema, o cómo los médicos lo manejarían. Ya nosotros, cuando tenemos una alerta epidemiológica, tenemos ya unas estadísticas, un protocolo que nos pasa al Ministerio de Salud Pública, a las instituciones tanto públicas como privadas, que nos permite ver cuál enfermedad anda circulando y saber que cuando llega una emergencia con esos sintomologías característicos, lo primero que descartar es un antrax, o un ejemplo, o un proceso viral, o un COVID, porque Salud Pública nos dice más o menos lo que anda circulando por la República Dominicana. Si bien es cierto, por ejemplo, el antrax gastrointestinal te va a provocar una diarrea acuosa con sangre, vómitos con sangre, náusea, malestar general, fiebre a 39 grados,
te va a provocar un dolor de cuerpo intenso, y ya con esa sintomología hay pruebas de PCR para saber si no tiene o tiene el anthrax. Entonces uno descarta como primera opción que sea un anthrax gastrointestinal por la alerta epidemiológica que ha hecho Salud Pública, porque mayormente nosotros nos llevamos de las alertas. Por eso es que cada clínica y cada hospital tiene que tener un contacto en tiempo real con el Ministerio de Salud Pública, especialmente con el departamento epidemiológico, y cada clínica tiene un epidemiólogo para que reportar cualquier caso que tenga sospecha, y Salud Pública le da vigilancia las 24 horas para saber cómo progresa ese caso. Es decir, que nosotros sabemos cómo anda circulando. Por ejemplo, no es un invento de nosotros. Por ejemplo, si tenemos un alto índice de cólera, Salud Pública dice, mire, hay un estado epidemiológico de cólera, estas son las sintomologías, se le da a cada emergencia de Este es el protocolo. Este es el protocolo a tomar. Si te llega un paciente con tal síntoma, tiene que descartarlo como primera opción, porque ella nos ayuda a guiarnos, porque nosotros no somos perfectos, son demasiados síntomas parecidos. Porque si tú me dices una diarrea acuosa, tú puedes pensar en una Escherichia coli, tú puedes pensar en una mebiasis, tú puedes pensar en un cólera, también tú puedes pensar en un anthrax gastrointestinal. Pero yo descarto automáticamente las primeras tres, porque tengo que descartar primero el anthrax, porque es la que la alerta epidemiológica actualmente está activa. Okay. Emelín Valdera. Y se trata, con antibióticos y con antitoxina. Y nosotros tenemos los medicamentos suficientes y tenemos los profesionales con el conocimiento, a diferencia de Haití, que nosotros sí tenemos cómo abastecerlo en tiempo real, cualquier condición que venga a nosotros. Okay. Doctor, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Como dice Iluminado, usted parte también de este staff. Es importante que también nos diga cómo sigue la salud de su padre, porque también los dominicanos están atentos. Claro. Del ángel su padre, del pueblo. Así es, del ángel del pueblo, por un lado, y por el otro. Escucho mucho a la gente decir, pero eso no se veía antes. ¿Por qué toda esa cosa ahora? Doctor, usted como epidemiólogo, explíquenos por qué está sucediendo todo esto. ¿Tiene que ver con el COVID, luego del COVID? ¿Sí o no? Háblenos un poquito de eso. En primer lugar, sobre lo de mi padre, gracias por el mensaje. Y la salud de mi padre está muy estable, gracias a Dios. Ya él está en la casa recuperándose. Ya creo que en las próximas horas estará activo nuevamente su trabajo laboral. Y fue algo de bajo vigilancia para ver cómo resonaba, y ya gracias a Dios está estable de la arritmia cardíaca que presentó en la mañana. Si bien es cierto, después del COVID, y una de las campañas que y hasta peligroso yo mencionarlo, porque cuando agarran un corte y mencionan vacuna, de una vez quieren acabarme porque creen que yo estoy apoyando especialmente la vacuna de COVID. No, yo voy a hablar de las vacunas generalizadas. Cuando yo hablo de la vacuna de polio, de sarampión, de tuberculosis, de cualquier, de la difteria, de la influenza, del tétano, que señores, son vacunas sumamente importantes y que nos han ayudado a nosotros a salir de enfermedades y erradicar enfermedades o controlar enfermedades que anteriormente eran un dolor de cabeza para la salud pública o para la Secretaría de Salud Pública y para nosotros como pueblo y a nivel mundial. Y gracias a la vacuna nosotros hemos podido salir y controlar enfermedades que ya prácticamente estaban desaparecidas. Pero ¿qué pasa? Al tener el COVID, que ha creado una campaña y que le ha creado un descontento de la sociedad civil hacia la vacuna, ha provocado que muchas personas ya no se vacunen, no solamente del COVID, porque el COVID está bien, sino que de muchísimas enfermedades que estaban erradicadas. Por ejemplo, del mismo sarampión, señores, sarampión, y del polio. Ya el polio se está viendo casos que no existían en países que ya están volviendo de nuevo porque no se están vacunando. Claro está, en la República Dominicana todavía no hay un caso positivo de polio, pero ya tú ves que las madres no están llevando a los niños, son muy pocos, y si lo llevan o es porque el colegio te lo pide. Por ejemplo, mayormente en la clínica que tenemos un centro de vacunación, tú ves la madre, no es porque quieren tener un método preventivo a su hijo, sino es porque alguna cosa que tú quieras hacer te lo exige para poder inscribirlo. Por ejemplo, en las escuelas o en los colegios te exigen la tarjeta de vacunación y tú ves la madre que te lo ponen, pero no es que tú la ves contenta. Tú ves los comentarios en los pasillos diciendo que no están de acuerdo y que no quieren vacunar a su hijo y buscan la forma de no vacunarla. Y el método más preventivo y que nos permite a nosotros poder mantener y controlar las enfermedades que estaban erradicadas es la vacuna de todas las enfermedades. Y de verdad que yo recomiendo que actualicen la vacuna de sus hijos o de cualquier persona, aunque se la pusiera de hace muchos años, usted puede volver a ponérsela, eso nunca le va a quitar ni le va a empeorar, eso es más, le va a prevenir a sus hijos. Actualícenla la vacuna a todos sus hijos y seguir haciendo esa campaña de crear la confianza nuevamente
que se ha perdido de la vacuna hacia la persona. Doctor, dice Emily, antes de pasar con Joselito, perdón, que sobre el tema de que si se han desprendido de la vacuna del COVID, pues algunas secuelas. Vamos a desmontar ese mito. La vacuna del COVID dejó secuelas en el ser humano, las diferentes marcas. Sí, tenemos metal. Como dicen, eso es lo que dice, que tenemos metal. Mira, sí. Y Linda le agrega, tenemos metal a la pregunta. Le agregó un sazoncito. La vacuna de COVID, si bien es cierto, fue una vacuna creada muy rápido, pero hay que pensar en varios factores. Tenemos mucho más tecnología que en los años 90, que tal vez en esos momentos crear una vacuna se tenía que tomar mucho tiempo para ver la efectividad. La otra es, teníamos un virus que prácticamente cerró un mundo entero y queríamos volver a la normalización y había una prisa urgente porque desconocíamos hasta los tratamientos en el momento. Y si bien es cierto, por ejemplo, y voy a hablar de la vacuna AstraZeneca, se pusieron millones de dosis. Y hay estudios que han demostrado que de 100 millones de dosis que pusieron, un ejemplo para decir tu número, tal vez 15.000 o 20.000 personas hicieron una eventualidad a esa vacuna. O sea, que no es un número alto y preocupante para la cantidad de dosis que te pusieron. Okay. Ahora, han salido muchos estudios y muchos artículos sobre, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que supuestamente ha traído algunas condiciones a personas, como por ejemplo cardíacas, o entre otras, o trombosis, o entre otras patologías, que yo no te puedo decir que es verdad o no, porque si no está escrito o si no está demostrado científicamente, yo no lo creo. Ahora, todavía se está estudiando y todavía se está evaluando. Y hay artículos que dicen que hay consecuencias y que han salido y que hay personas que han salido. Y especialistas de la área que han notado su opinión. Sí, no, y es verdad, yo no te puedo decir que no y sí, pero si yo no lo leo y si no veo una muestra científica que me demuestre que después de tanto estudio se demostró que esa vacuna te creó un efecto secundario, yo no puedo venir como médico a decirte o a llenarle los ojos a otra gente que es verdad o no, porque puede ser que esa persona tuviera una enfermedad agregada y que tal vez lo desconocía y que tal vez esa vacuna desencadene ese proceso que tenía, pero no lo sé y tampoco te puedo decir que es culpa. Ahora, que ayudó la vacuna a nosotros volver a los tiempos a volver a la normalidad, claro que sí volvió, pero yo tampoco vine aquí a incentivarte que te vacunes nuevamente, porque primero la vacuna que está actual, que anda circulando en la República Dominicana, no es la actualizada. Acuérdate que la vacuna que se trajo en aquel momento fue para esa variante, para ese virus en ese momento, y ya la variante había cambiado. Por ejemplo, en estos días hubo muchos casos de COVID positivo, que creo que hablé de, que creo que tuve la oportunidad de hablar de eso. Pero sin embargo, la vacuna no iba a funcionar que teníamos porque no estaba actualizada para esa variante. Y yo no vine tampoco a convencerla. Ahora, yo sí te puedo decir que la vacuna a nivel generalizado es importante y no podemos descuidarnos, porque señores, la tuberculosis era un dolor de cabeza en este país. Sí. Y hoy en día, todo gracias a la... ¿Quién no tiene la marquita de la tuberculosis? Aquí todo el mundo la tiene, eso. Y sin embargo, la tuberculosis... La tuberculosis es algo que prácticamente el que tiene la tuberculosis ha sido porque no se vacunó o porque tal vez otra persona lo contagió, pero ya también tenemos los métodos preventivos, tenemos los dispensarios que son excelentes, que le dan medicamentos, la prueba y hasta la nutrición totalmente gratis y tiene promotores. Es decir, que gracias a las vacunas podemos nosotros trabajar y tener unos hijos saludables. Eso es importante. Bueno. Joselito, Félix. Doctor, dos cosas. Le escuché hablar de el tema o la posibilidad, ¿verdad?, que sea el anthrax por la vía de animales, por el tema con relación a Haití. Me gustaría en ese sentido, porque un tema gastrointestinal, que haya una recomendación de un especialista epidemiólogo como usted para las autoridades. Hay una alerta. Bueno, ¿cuál sería esa sugerencia, verdad, del profesional hacia las autoridades? ¿Qué medidas deben tomar? Y lo segundo que me gustaría saber, porque he hablado con muchos médicos y me dicen que hay una realidad con el tema de los especialistas, con los epidemiólogos en la República Dominicana. ¿Usted cree que Salud Pública cuenta con los recursos humanos suficientes, los especialistas, epidemiólogos, para contrarrestar cualquier cosa que pueda, ¿verdad?, en un futuro venir a la República Dominicana?
como el COVID y otras cosas más, porque como el mismo antes. ¿Usted cree que faltan, que claro, dentro de la medicina se inclinen más hay una deficiencia de personal en ese sentido, de especialistas? Ok, contestando la primera pregunta, yo creo que la zona fronteriza sí es cierto que está muy militarizada, con muchos guardias, muchos policías y mucho personal del ejército, pero hay que ver si tienen la herramienta y tienen el conocimiento para detectar cualquier caso de antrax, porque el antrax y especialmente el gastrointestinal tiene algo muy curioso y muy interesante, que te da los síntomas de una vez. El periodo de incubación no es como el COVID, que yo te puedo contagiar y tú vas a durar 5 o 6 días tal vez para presentar síntomas o para aparecer positivo. El antrax no. El antrax, por ejemplo, a un extranjero, y vamos a hablar de la hermana isla haitiana, ingiere los alimentos contaminados porque no tiene, por ejemplo, un animal que anda corriendo, ellos no están pasando en precariedades, pobreza, lo mata el animal, se lo come, no toma la higiene necesaria, no lo lava, no lo hace ningún tipo de protocolo. Entonces, no es que te va a durar 6, 7 días para presentar el antrax. Ellos te lo van a presentar en 2 o 3 días el síntoma y hasta el mismo día. Es decir, que esa persona, si llega a la frontera, va a tener esa sintomología bien activa. Entonces, yo creo, y hay que ver si los militares que han mandado al ejército tienen la capacidad y la herramienta y las pruebas para detectar cualquier caso o sospecha de sintomología que estén cruzando la frontera, especialmente en la área de la zona de comercialización que estamos teniendo, que todavía está abierta, que aunque se ha tomado los protocolos, hay que ver si ese producto, que aunque Haití no es, la carne, que hay una ventaja, que Haití no es un proveedor no es un proveedor grande de nosotros a nivel de carne, porque mayormente la carne que se consume aquí es la de nosotros, es la de nosotros o internacional. Haití no es un vendedor hacia nosotros de carne, que es una ventaja. Pero sin embargo, eso no importa, porque en la zona fronteriza pueden comer cualquier carne o cualquier animal que esté infectado, y ahí entonces puede provocar. Y la sintomología se presenta automáticamente rápido. Yo lo que creo es que mi sugerencia es ver si esos militares tienen la capacidad para detectar, porque la ventaja es que hay militares que son médicos. Sí. Pero no creo que esos militares que son médicos estén en esa zona fronteriza, porque mayormente lo tienen los hospitales trabajando. Hay que ver si tienen la capacidad y el conocimiento de saber cómo detectarlo con las herramientas. La otra pregunta sobre el nivel de epidemiología, nadie conocía al epidemiólogo antes del COVID. Yo le preguntaba cuál es la función de un epidemiólogo, nadie sabía. Es más, los epidemiólogos estábamos sin trabajo. Estamos sin trabajo la mayoría. Yo lo estoy porque todavía me dieron trabajo en la Cruz Jiménez. Pero usted es su director no, allá, mire. Pero póngase el serio. Epidemiólogo per se, nadie conocía a un epidemiólogo antes de la pandemia. La pandemia destapó muchas cajas de Pandora, como la salud mental, como la parte de la neumología, la importancia del neumólogo, la importancia de tener más centros con imágenes, la importancia de los medicamentos, entre otras cosas, y la importancia del epidemiólogo, porque vamos a lo fácil, ustedes ahora esperan los reportes que tiran Salud Pública para saber cómo va la tendencia del COVID, del dengue, tú ves los periodistas, pero todo eso vino después de la pandemia. Ahora, señores, la logística y la forma de Salud Pública llevar los controles de enfermedades, virus, bacterias y entre otras enfermedades, y hasta la muerte que lo lleva el epidemiólogo, de cualquier muerte que pase en una clínica o en un hospital, es muy robusto. O sea, nosotros tenemos un equipamiento y una tecnología, nosotros digo Salud Pública, eficiente, que de verdad está a la vanguardia. Lo que sí falta profesionales de la salud. No hay muchos, ¿no? A nivel epidemiológico no. Yo creo que no pasa de 300 o 200. ¿En el país? En el país entero, no creo. Hay una asociación de epidemiología y nada más ahí inscrito había como 110. Hay que seguir motivando. Claro que sí. En esa misma línea. Pero que no hay, aquí no la dan la epidemiología. La daba la UAS y creo que la cerraron y están volviendo a dar de nuevo actualmente. Bueno, mi ¿en el país no se da? Era esa, si no estaba esa especialidad en el país. En el 2020, al no tener nadie motivado a estudiar epidemiología, porque eso igual que la medicina familiar. Señores, medicina familiar tiene 70, 80 plazas y quedaron vacías el 60%. Ave María. Salud Pública está tratando de motivar y que la gente que estudie medicina familiar. Pero el problema es que, como te digo, yo no quiero estudiar por estudiar. Yo quiero estudiar algo que
que me pueda sacar adelante y que yo pueda crecer como profesional y que yo pueda sacarle provecho. No que yo lo estudie y que al final yo no vaya a ejercer eso y tenga que ejercer otra área porque no conseguí trabajo, porque nadie cree en los médicos familiares. Y eso es algo que también nosotros estamos tratando de concientizar y crear esa confianza de médico a paciente, y de que el médico familiar es muy importante como cualquier especialista y que tiene la capacidad para atender cualquier enfermedad. ¿El médico familiar sería el médico general? El médico comunitario, el médico que está en atención primaria, El médico que está en primer nivel. Como Ya. en Cuba. Que debería implementarse eso, porque la atención primaria es una obligatoriedad Sí. que manda la ley 8701 de la Seguridad Social y la ley 4201 de salud. He visto, O sea, porque hay que ser La ley justo. lo dice. Hay la que ley ser- que la lo ley dice, lo dice. pero no existe médico. Lo que pasa, ahí hay que precisar que no existe médico para cumplir con un mandato de la Pero ley. hay que ser justo, y hay que decirlo. El doctor Mario Lama del Servicio Nacional de Salud Sí. le ha puesto mucho interés Amigo, a que el tema de salud Sí. comunitaria Es que de esto los no centros es- de atención mira, esto no- primaria esto no solamente- tome fuerza dentro del Es que sistema público. y no es Eso por hay que decirlo. y no hay es que por admitir. defenderlo. Esto no es algo de Sí. simplemente el doctor Mario Lama o de la vicepresidenta, que es la presidenta de la comisión de comisión de gabinete. salud, Sí, del gabinete de salud, o del mismo presidente, porque la intención están y el mecanismo están. Pero de nada me vale si el sector privado tampoco lo apoya. Lo apoya. Entonces, debe haber un apoyo tanto de la sociedad civil como del sector privado Claro. hacia esa iniciativa, y que nosotros no le estemos creando trabas para que ellos puedan incursionarlo, porque de nada me vale que el gobierno te diga, ok, yo lo voy a agregar, vamos a incursionar, yo le voy a poner un proyecto de ley, y tú por atrás, tú tengas 20 sociedades diciendo que no están de acuerdo y te van a hacer huelga, que te van a hacer un paro, y lo que menos quiero ahora mismo, un ejemplo decirte, porque yo no participo en las negociaciones, sociedades. pero sí he sido testigo de que en el 2020, cuando ganó este gobierno, hubo un proyecto que se iba a poner en plan piloto con un organismo de Nueva York que se llama que lo maneja Talá, Sí. el doctor Talá, El doctor Talá. que lo maneja somos Talá. pero ellos tienen un grupo que son los centros de primer nivel de Nueva York dominicanos. Sí, sí, sí. Ellos tienen una asociación, y ellos iban a implementar ese mismo mecanismo, lo iban a implementar aquí en República Dominicana, y iban a comenzar por Monte Plata, y se lo propusieron a la vice y todo, y se iba a incursionar, pero hubo problemas que no se llegaron a un acuerdo con algunas sociedades privadas, y tuvo que ponerse sobre la mesa, pero se tuvo que dejar para más ¿Usted adelante. quiere decir que las sociedades No, yo lo que se quiero decir que oponen? Porque se Yo- oponen a las yo sociedades. no quiero decir que la sociedad se opone. Debe haber, porque no participé y no sé cuáles son, algunas instituciones que creen que le van a afectar económicamente, pero no es así. Señores, vamos a hacer un ejercicio fácil. Una aseguradora, ahora mismo, cada año le están subiendo los hipertensos, cada año los diabéticos, cada año la detención de tarde de tumores, cada año la diálisis vive saturada, cada año las consultas en especialistas están saturadas, no dan abasto, tanto en los hospitales como en las clínicas. Por un dolor de barriga yo voy a un gastro. Un gastro son 500 pesos de seguro más 1,000 pesos que tú pagas de diferencia. Que el seguro, que la ley dice, hasta veces más, que la ley dice que son un 20%, pero lamentablemente 500 pesos por un especialista es muy poco. Entonces, te cobro un ejemplo, por decirte 1,000 pesos. La hipertensión, ¿cuánto le sale al Estado y a los seguros médicos? Uf. Nada más de medicamentos, nada más de consulta, nada más de complicaciones. Y la diabetes, la insulina y todo eso. Y no solamente, y el cáncer, una quimioterapia, los medicamentos, que son 200,000 pesos por cada quimioterapia y tiene que darte 42 sesiones, un ejemplo. Entonces, ahí es que yo voy. Si tú trabajas la atención primaria y trabajas la salud preventiva, y ayuda a reducir, o no solamente a reducir, porque tú no puedes, las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión no tienen cura, pero sí me ayuda a prevenir que se me compliquen y llegue a una falla renal, y que posible candidato que tú tengas que sean hipertensos diabéticos me ayude a prevenirlo, porque eso se puede prevenir con una buena alimentación, con una buena educación, con una buena... Y medicamentos de calidad. Exactamente, y medicamentos de calidad. Entonces, eso me va a ayudar a mí a reducir el costo sanitario de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tú también vas a tener que ese paciente va a ir a un médico familiar, que lo que tú le vas a pagar son 500 pesos porque la ley lo estipula, y no 1,500 pesos. Entonces, a los especialistas le va a llegar las enfermedades que le debe llegar a ese especialista. Que una CB que tiene, bueno, ahí sí, entonces, si no lo puede manejar un médico familiar, entonces tú vas a un neurocirujano para que te pueda preparar para la cirugía. ¿Y qué va a hacer? Que el seguro, al tú tener una reducción significativa e importante, y que tú vas a reducir enfermedades crónicas, que ahora mismo cada año sigue aumentando, te puede pagar mucho mejor cualquier consulta médica, porque va a tener presupuesto para eso. Señores, el per cápita es de 1,618 pesos. Y para nosotros poder conseguir
que se aumentara ese per cápita de 1.500 a 1.618. Eso fue un dolor de cabeza porque el Consejo Nacional de Seguridad Social dijo que no tiene presupuesto para aumentar. En esa huelga médica que se hace, que para aumento de salario y para aumento de muchísimas cosas más, es verdad. Nosotros estamos trabajando con sueldos que no son dignos para la especialidad, para la profesión que somos. Y no es por darnos, es que somos una profesión que para nosotros tener una dignidad tenemos que trabajar en 3 y 4 lugares para poder tener un sueldo digno. Entonces, y cuidado, hasta 6. Señores, yo conozco gente que tiene que amanecer y sale del trabajo amaneciendo para ir otra vez a una emergencia, y es inhumano, eso es sostenible al final de la larga. Entonces, ahí es que yo voy. Por eso es que hay que buscar, pero para nosotros poder, primero, de exigir un costo, o sea, exigir un aumento, tenemos que costear nuestro servicio. Yo no puedo ir a un lugar decirte, súbeme 1.000 pesos porque yo creo que son 1.000 pesos. No, vamos a costear cuánto le cuesta un servicio médico, por ejemplo, una consulta médica. Vamos a costearlo, vamos a tirar números, que aquí nunca se ha costeado los servicios, eso fue una de las problemáticas. Una tabla, vamos a tirar una tabla. Y la otra es también reducir las enfermedades crónicas que de verdad están haciendo un dolor de cabeza, tanto para el Estado, como para los familiares, como para los seguros médicos. Por eso que los seguros médicos te dicen que después de los 60 años, para tú conseguir entrar a un seguro médico en un plan básico, es un dolor de cabeza, porque ellos saben que ya un paciente que va a tener hipertensión, porque va a ser diabético, que va a tener, que va a consumir mucha consulta médica. Bueno, ¿usted no ha escuchado esos rumores que dicen que después de los 60 años para tú conseguir un seguro médico? Y es así, en realidad. Entonces, eso no es que yo me lo estoy inventando, eso lo sabe cualquier mundo. Yo simplemente solamente aceptan planes funerarios. Mira, muchacho, Elvis Lima. Yo simplemente estoy diciendo lo que yo escucho. Planes funerarios. Aproveche y haga su pregunta. Doctor, mire, yo tenía una inquietud como sureño al fin. Yo decía recientemente que una de las grandes preocupaciones de esta enfermedad, que a pesar de que no está en la República Dominicana, me llamó mucho la atención, ese cordón epidemiológico, cuando sabemos los fronterizos que ninguno de los profesionales calificados, especialistas, quieren ir a la frontera. Se le ha buscado la vuelta, le han hecho promesas. Pero especialmente trabajar, por ejemplo, para este virus o a nivel general. Especialistas a nivel general. Que vayan a trabajar. Los cardiólogos, epidemiólogos, ginecostetra, cirujanos, los especialistas como tal. Y si usted va para Elías Piña nombrado y no quieren. Por lo que eso implica. Cuando salió esta versión del ANTRAS, yo dije, bueno, pero yo no sé desde el punto de vista humano con qué personal para tener ese protocolo. Y eso me llamó mucho a la inquietud, y usted le respondió ese momento a Joselito Félix, pero me queda una inquietud como sureño al fin. Usted sabe que el mercado binacional conviven prácticamente haitianos y dominicanos como el bolero. Es pegadito, que paran el día entero, mañana, tarde y noche, sí, hasta que termine ese mercado. Y me llama curiosidad, hay veces que uno tiene una bacteria y en la analítica de sale producto del agua contaminada. Te sale una bacteria y yo le pregunto, con nombre y apellido, si un nacional haitiano está en el mercado binacional de Jimanira, Jabón, Elías Piña, tiene la bacteria, entró, pero ese haitiano hizo sus necesidades fisiológicas en Elías Piña como tal, contaminada, hay letrina, no hay agua, problema de higiene. Una gente sana que consume esa agua contaminada puede entonces enfermarse. Claro. Claro. Entonces ahí se da, ahí entonces se rompe la ecuación de que de humano a humano no necesariamente. Pero estamos hablando del virus del ANTRAS. Del ANTRAS. No, en el virus del ANTRAS no. Hablando del ANTRAS, porque la bueno, contaminada como tal. Bueno, vuelvo y te repito, acuérdate que te informé al principio que la única forma, o de las pocas probabilidades, porque no es que no se pueda, se puede pasar de persona a persona, pero de las pocas probabilidades que existen de persona a persona, es si yo tengo, por ejemplo, una úlcera de la piel abierta, y que, por ejemplo, esa persona que tenga el virus y que me toque sin ningún tipo de lavado, higiene, y me toque esa úlcera o intervenga tocándome sin ningún tipo de guante, sin ningún tipo de protocolo, sí yo tal vez pueda adquirirlo por esa vía, pero normalmente es de animal a persona, o sea, de persona a persona no creo que vayamos a ver. Nosotros los reyes le llamamos a esos rámpanos, una gente que cruce de cosas, tengo un rámpano. Yo lo he escuchado. Un rámpano. No, porque estamos hablando. Y contestando tu pregunta al principio. Estamos hablando para un blanco de público. Claro, amplio. Y una úlcera, usted le dice a una gente de un campo. Una úlcera. Bueno, una úlcera es una cortada. No, una úlcera no es un rámbano. No. Una úlcera, desde el punto de vista médico, para nosotros, que tenemos un poco de conocimiento, es un problema estomacal, una úlcera en el estómago. Bueno. Pero esa úlcera que dice el doctor
es En la sinónimo parte de cutánea. rampa. No, es como una llaga, es como una llaga, doctor, una llaga. Es como una llaga. Es una herida. Es una herida. Es una herida, Es que simple y llanamente la- una herida. Tal vez la úlcera se puede interpretar como bien Como lo la dijo, parte estomacal. la parte estomacal. Claro. Puede ser una herida abierta, cualquier herida. Exacto. Olvídese de Problema de úlcera. gasto, Una ¿eh? herida abierta puede Claro. la persona adquirir el antras Exacto, entonces, sí, sí. por úlcera. O Y gastrointestinal. me preocupa también el tema del protocolo, porque usted dijo que una persona puede morir en 72, y es un poco tiempo, si tiene ya deterioro. No. Yo dije al principio que la forma de presentar los sintomología es muy rápido. Ya en 72 horas ya tú puedes tener sintomología. Ahora, ya sobre la parte de la muerte, ya eso depende de la descompensación y la deshidratación que pueda tener el paciente. Porque Claro. un paciente que Si tú la vas a gente tener llega con deshidratada, diarrea, vómito, descompensada, La sin ningún tipo condición de hidratación física de líquida, cada paciente lo primero que también. tiene que hacer es visitar su emergencia, la más cercana, y la emergencia de una vez debe activar los protocolos que ya se lo ha dicho Salud Pública. A mí lo que me llama Pero yo es- quiero contestar una pregunta que me hiciste al principio, que me gusta mucho y me encanta contestarla, que es los especialistas a nivel de la provincia zona fronteriza, vamos a especificar, que no quieren trabajar Ay, no. allá. No, y, no, no, y no. está bien, está bueno. Claro que no van a trabajar allá y te voy a explicar por qué. Y eso ha sido una lucha que hemos tratado de llevar. Por ejemplo, una vez yo le pregunté a un amigo, que me voy a reservar el nombre, y le dije, doctor, ¿qué solución usted cree que se le pueda buscar? Doctor, no, es licenciado. ¿Qué es el licenciado? Le dije, ¿qué solución usted cree que se le pueda buscar para incentivar y motivar a los médicos especialistas que vayan a su provincia? Por ejemplo, que si tú eres de Dajabón, vaya a darle servicio a la provincia de Dajabón, que debería ser más o menos así. ¿Usted cree que más o menos el sueldo de un médico especialista por el SNS anda por los 70,000 a 90,000 pesos, depende del especialista? Y yo le digo, ¿usted cree que subiéndolo a 300,000 pesos van esos médicos y se quedan allá viviendo? Me dijo, Luis, mira, yo lo intenté presentarlo y llevar ese proyecto, pero resulta que no significa nada más solamente los 300,000 pesos, porque ese especialista está casado, tiene hijos. Entonces, lo primero que te va a preguntar, ¿en qué colegio o escuela va a inscribir mi hijo? Porque le está buscando un entorno. Aparte de eso, ¿en qué trabajo va a tener mi esposa allá? ¿Y qué también ocio voy a tener? Porque una persona que se gradúa, y no solamente el médico, cualquier persona que se gradúa, Claro. lo que busca es su crecimiento profesional y su estabilidad familiar y la seguridad, su familia también. sumamente importante. Entonces, por ejemplo, a ustedes les gusta una buena educación para su hijo. Lamentablemente, El entretenimiento, la entretenimiento, que un fin de cómo semana usted pueda compensar ir ese equilibrio. a un parque tranquilo, o Claro. pueda ir A un cine. o quiera ir a un teatro, o hasta una fiesta, un bar, lo que usted quiera, hasta un buen restaurante, porque usted trabajó para eso, usted se fajó para eso. No, o una buena Y, plaza. también, entonces, hasta $10,000 en ese café. médico no es solamente tú darle el incentivo económico, tú también tienes que darle el incentivo del entorno que va a trabajar esa persona. Y es por eso que los especialistas, del momento que tú tienes la oportunidad, migran para el Gran Santo Domingo o para el distrito buscando una opción de trabajo y una dignidad de humanización en su salario y en su estabilidad. y eso- A tal punto que un especialista como mínimo dura 10 años estudiando, porque son 6 de medicina, uno de pasantía, más 1 para intentar entrar, más 3, que es la que menos dura, años, para ser un especialista. Para después tú incursionar, tener la oportunidad de tú poder decir, señores, 100,000 pesos en este país se va de nada. No es tampoco de que con sueldo que tú puedes decir que tú puedes tener de baratar los dinero, no. Tú tienes que saber manejarte con 100,000 Y sobre pesos. todo cuando tienes familia. Y más, exactamente, sobre todo, que el seguro, que el colegio, que los gastos. El pago del alquiler de la casa. No, y del mismo consultorio, porque nada es gratis. Para tú entrar a una clínica, tú tienes que pagar un derecho a una admisión. Claro. Entonces, ninguna recién graduado especialista te va a pagar un derecho a admisión porque estás recién graduado. Entonces, tienen que incursionarse, que póntele 3 años y 4 años más para poder darle la oportunidad en el mercado de salud. Por eso es que yo digo que una de las clases más maltratadas a nivel económico, a nivel emocional y a nivel de dignidad, somos no voy a incluir los médicos, a nivel general, la salud. Los Ahí están profesionales de salud. enfermeras. Ahí yo voy a entrar enfermera, La parte administrativa. la camillero, la parte administrativa, Eso es verdad. la avionalista, todos. Que hay algunos médicos que están haciendo dinero. Eso es el 1% de tantos médicos. El 1%. Cuidado. Que yo te lo puedo contar. Entonces, cuando tú tienes la mayoría que te está inclinando para lo que estoy diciendo, hay que chequearlo, porque lo más sagrado que tiene el ser humano es la vida. Debe venir Lo que un cualquier rico da por vivir 5 minutos más es tener es la vida. Debe Y lo venir- más parecido al sacerdocio es la salud. Debe Para venir mí. un aumento rápido. Debería haber una reestructuración completa del nivel sanitario entero, porque hasta en México, que hay problemas económicos, para tú entrar a una emergencia son $600 de ahí. Y sin embargo, aquí en la República Dominicana son $10 una emergencia.
$10. ¿Tú crees que eso es dignidad? Señores, un internamiento son $50, $2.500. Y tú tienes que darle comida, desayuno, merienda, cena, seguridad, enfermero, médico. Y sin embargo, cualquier hotel, entrando a las 3 de la tarde y saliendo a las 12, son $100 en un hotel de lo más barato. Entonces, hay que hacer una reestructuración completa del costeo del servicio de la salud sanitaria. Y en esos hoteles, el problema es que la gente quiere. Hay que pagarle a los médicos. No, y que no solamente eso, que nos quieren evaluar y nos quieren crucificar con los estándares internacionales. Ve a Estados Unidos, sí, ve claro, a cualquier país. Sí. Pero entonces, en esa misma línea de lo que va explicando, que me parece bastante interesante, porque con respecto a la pregunta que hacía Lima de la situación en la frontera y el hecho de que muchos médicos no quieren ir allá, pero nosotros tenemos una realidad en la frontera, sí, o sea, tenemos una realidad de que compartir no la podemos ocultar. Un país con Yo sé otro. por dónde viene. Exacto. Entonces, el desarrollo de esa zona tiene que incluir ese componente, claro, el componente que planteaba Lima, el cordón sanitario, la disposición totalmente de tener hospitales con especialistas. Total. Pero si mañana un presidente de la República Dominicana decide, el que sea, construir un hospital de primera en la frontera o con especialistas o que haga otro, vamos a poner la noticia nueva. Mañana un presidente de este país construye un hospital de primera, con epidemiólogos, con todo lo que se requiere. ¿Usted sabe lo que van a decir? Usted sabe que ese hospital lo pueden paralizar aquí en el país, diciendo que ese hospital es para los haitianos y para las parturientas haitianas. Que lo han dicho, entonces, que lo han externado. Entonces es una realidad con la que hay que lidiar también. Pero haciendo ese comentario, mi pregunta sería: nosotros sabemos que estamos expuestos a epidemias, a virus y demás, por nuestra situación, ubicación geográfica, por todos los aspectos que usted ha mencionado las veces que ha venido aquí. ¿Por qué no se está incentivando a tener más epidemiólogos? ¿Por qué no se están incentivando, si se está haciendo, me gustaría que lo diga, estudios científicos que nos ayuden a tener soluciones locales para estas cosas? La República Dominicana es uno de los países que más avances en tecnología, infraestructuras y en el sector salud tiene. Pero excelente. A tal punto que voy a mencionar al doctor Robert Paulino, que para mí es un gran médico, que de verdad, inmunólogo, que tuvo mucho impacto en el COVID, porque fue uno de los que investigó en tiempo real todo lo que tiene que ver el COVID. Es más, él detectó varias variantes aquí mucho más rápido que otros países. Y él fue uno de lo que él detectó cuando vino la variante el alfa, y él fue el primero que dijo, aquí ya está circulando la variante. ¿Por qué? Porque ellos tienen un laboratorio de investigación que está en INDEN, en el Hospital de la Diabetes, que él es el encargado, que él hace estudios de investigaciones que, aunque nosotros no lo veamos, porque lo mantienen tal vez bajo perfil, son estudios de investigación sumamente importantes y dándole seguimiento a todos los virus que andan circulando en la República Dominicana. Además, una de las cosas que él está investigando hoy en día ya es sobre los medicamentos y sobre la efectividad del VIH, que uno de los estudios que más avance ha tenido aquí en la República Dominicana son los VIH, porque ellos están enfocados mucho en esa parte, de buscar una solución eficaz al paciente con VIH, de buscar otras soluciones que no solamente sean los retrovirales, y ellos están enfocados en esa parte. Es decir, que aquí nosotros estamos muy avanzados. Por ejemplo, nosotros tenemos robot que opera, y tú te puedes estar sentado aquí y tú operarlo, que lo tiene la Clínica Abreu. Sí. Ahora, si bien es cierto, usted dijo algo muy importante, que si nosotros comenzamos a hacer hospitales en la zona fronteriza, van a pensar que es para la nacionalidad haitiana. Pero nosotros, eso no es el trabajo de nosotros pensar, nuestro trabajo de nosotros es darle servicio como médico. Por ejemplo, uno de los temas es la parturienta haitiana. ¿Qué tú quieres que haga el médico? El médico lo va a atender. Claro. Porque nosotros tenemos juramento. Yo estoy de acuerdo con y el eso. médico no es el que tiene que pregar ni con dinero, ni y tomar una decisión política de que si lo va a atender o no. El médico está ahí para cualquier caso que llegue, tiene que atenderlo sin importar su color, sin importar su estatus, sin importar su religión, sin importar su estatus político. Tiene que atender cualquier paciente con la misma yo dignidad. puse el ejemplo de la construcción de un hospital porque yo pienso que, porque entendí por la explicación que usted dio, que eso es una situación
a la que nosotros siempre vamos a estar expuestos. O sea, hoy es el anthrax, mañana puede ser otra cosa. Y siempre vamos a tener virus, porque tú tienes un estado fallido, siempre va a haber bacterias. Exactamente. O va a tener virus. Exacto. Que no va a afectar a nosotros. Exacto. Entonces, si usted tiene un hospital preparado para eso allá y lleva profesionales y le da los incentivos que usted describió que no siempre tienen y se ocupa de desarrollar esa área para que puede ser que se motive nosotros estaríamos haciendo un trabajo realmente, porque lo otro es vivir de la reaccionar a una situación. Bueno, pero en este caso, perdón Luis, pero como estuve en la inauguración de todos los remozamientos que se hizo en enero. En Bauruco se inauguró un hospital bellísimo. No, y en Pedernales específicamente, en del hospital Dr. Helio Fiallo, que lo entregó el Servicio Nacional de Salud en enero. Son tan buenos los servicios que incluso ganó un premio recientemente. ¿Y tienen epidemiólogos? Sí. Ahí hay de todo. En ese hospital de Pedernales cada hospital tiene todos sus especialistas. Porque tiene que reportar cualquier condición que llegue a la emergencia o lo que pase en internamiento. Y eso está integrado, todo eso está se integrado. sabe. Y eso hay un sistema que por internet se comunica. Pero ¿qué pasa? No es que está solucionado al 100%, falta por hacer, claro que falta, pero cuando tú tienes una problemática por más de 40 años de salud, tú no puedes esperar cambiarlo de la noche a la mañana. Eso se va transcurriendo con el transcurso de los años, que hemos visto los pero avances. se ha avanzado. Se ha avanzado. Claro. Bueno, si comparamos la salud del 2003 para acá, señores, la salud ha hecho un cambio que cualquier gente puede seleccionar hasta qué médico ir. En cuanto a servicio y en cuanto a infraestructura. Y en cuanto también profesionales de la salud. Anteriormente, la persona tenía que ir a Estados Unidos a buscar un servicio. Ya no y ya necesidad. hoy en día, si tú vas a Estados Unidos porque quieres, porque tú tienes unos médicos profesionales que no tienen nada que envidiarles a Estados Unidos porque... Y tecnología también. Tenemos las últimas tecnologías, infraestructura que nada que envidiar. Nosotros tenemos resonancia magnética, que ya está sentado. Tenemos los mejores equipos a nivel oncológico. Tenemos profesionales de la salud. Robótica. Tenemos ya no solo uno. Es más, ya aquí se acaba de instalar, que lo tiene el laboratorio de referencia, la máquina de inmunohistoquímica, que es una máquina de prueba de patología, que anteriormente no existía y había que mandarse a Estados Unidos. Y duraba días para tener los resultados. Ya no. Ya 15 y 25 días. Ya tú lo tienes ahí, ya tú lo tienes ahí, la Luperón, en la principal de referencia. Es decir, los que laboratorios ya se han actualizado. Amadita viene con imágenes, con patologías, con banco de sangre. Es decir, que el sector salud ha tenido un avance muy significativo y que va a ser beneficiado de la población dominicana. Qué bueno. Sin embargo, doctor, de mi parte, para finalizar, todo eso muy bonito, pero la prevención debe trabajarse en serio, obligatoriamente, en preventiva, porque todos los años. Pero yo te digo la verdad, yo no estoy desesperado. Yo soy positivo. Yo tengo del 2010 luchando por la salud preventiva. Tengo atención en primaria, tengo 3 atenciones en primaria sin pacientes, porque creo que va a llegar el momento de que tienen que incursionarse, y mientras más pasan los años, más saturado está la aseguradora y el Estado a nivel económico. Entonces va a llegar un momento que ellos no van a aguantar y van a tener que en el plan básico obligar que el paciente, o no obligar porque la palabra suena feo, sino sugerir que en el plan básico, o no sugerir porque también es porque sea una ley. Yo siempre indicarle que la puerta de entrada de un paciente, esa es la palabra, indicarle que la puerta de entrada de un paciente al sistema de salud debe ser un centro de primer nivel. Y de ahí entonces se refiere al centro que debe hacer. Pero ahora debe ser una ley obligatoria. Que en el plan básico, ahora, si tú quieres tu especialista, pues págalo con tu dinero. Págalo con tu dinero a nivel privado o ten un plan complementario. Pero si en el plan básico, que es el plan que te da por tu cotizar, entonces debe ser la puerta de entrada en un primer nivel. Nilda Alanis. Doctor, buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros y que nos ha dado tanta información valiosa. Que de verdad que debe hablarse más sobre eso. Doctor, quisiera que usted explicara o que aclarara, que salió hace par de días atrás un titular de que usted defendía los depósitos que pedían las clínicas. Entonces, como sabemos que muchas veces la prensa saca de contexto. A mí me vienen sacando de contexto. Exactamente lo que usted dice. Pues entonces dígalo aquí para que lo sepa el mundo en la Z101. Si usted está o no de acuerdo con los depósitos que cobran las clínicas para recibir a los pacientes. Yo creo que se me malinterpretó. Yo no estoy de acuerdo. Porque la ley tampoco te lo permite. Eso es ilegal. Yo sí dije, y tampoco lo puedo ocultar, que las clínicas han tenido que tomar medidas para cuidarse y para prevenir lo que antes estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que la clínica te ingresaba un paciente
el paciente no sé si piensa que una clínica es barato y piensa que la cuenta va a ser 10,000, 20,000 pesos, le dan una cuenta de 1,000,000 de pesos porque, señores, un cuidado intensivo son 15,000 pesos una noche, 20,000. Así es. Imagínate un paciente un mes. Entonces, que ellos piensan que no hay que pagar nómina, ellos piensan que no hay que pagar medicamentos, material gastable, y cuando le dan la cuenta de 1,000,000, el paciente lo que te dice, no, pues yo no voy a pagar, hagan lo que ustedes quieran, métanme preso, que me ha pasado. Entonces, la única solución que nos dieron nosotros como dueños de clínica fue que demandemos, que sometamos al paciente. Entonces, yo lo que dije fue, ¿qué dueño de clínica que sea creyente en Dios, que somos un país creyente, sea católico, sea cristiano, evangélico, sea lo que sea, pero que sea creyente, le va a estar hostigando a un paciente para cobrarle? Dime uno, o sea, lo primero que, si yo hago eso, ¿sabes lo que va a pasar? Todos los periódicos van a decir, la clínica Cruz Minian está hostigando a un paciente para cobrar un depósito. Exacto. Entonces, nadie ve la clínica que tiene, nadie ve, ni tampoco se pone en la posición de la clínica, como que tiene derecho a cobrar. Entonces, la clínica han tenido que tomar medidas para prevenir, porque hay que pagar los medicamentos. ¿Quién me da gratis? ¿Tú crees que yo llamo de que el laboratorio tal, dámelo gratis, que el paciente se fue? No, el laboratorio no le importa si se fue gratis o no. Tú tienes que pagarle sus medicamentos. Claro. Al médico hay que pagarle su especialista. Entonces, la operatividad de por ese paciente que se te fue sin pagar, tú tienes que pagarlo. Entonces, ¿quién lo asume esa responsabilidad? ¿El Estado? No, es la clínica privada. Y sale del dinero de esa ganancia. Entonces, ahí es que yo voy, que yo lo que dije fue que han tenido que tomar, y estoy consciente de eso, medidas para prevenir que pase ese tipo de situación. Porque por el diagnóstico tú más o menos sabes cuánto va a consumir ese paciente. Por ejemplo, si tú vienes donde mí y me dices que tú una ACV, yo sé que ese paciente mínimo va a consumir 100,000 pesos. Claro, depende de la clínica. Pero yo sé que mínimo va a consumir 100,000 pesos por el oxígeno, por el cuidado intensivo y todo eso. Porque tú tienes una presunción y un conocimiento de cuánto te va a conllevar ese paciente. Y eso es lo que yo dije. Ahora, yo sí dije también que debemos buscar una solución que sea de una mesa pública, tanto la sociedad civil como que tenga participación, como la clínica privada, como el gobierno, de buscar una solución a eso y ese mal disgusto. Pero sin embargo nos han querido crucificar cada vez que nosotros queremos cobrar. Y yo dije que cuando tú vas a un banco y quieres pedir un préstamo hipotecario para tú tener una vivienda y tú duras 3 meses sin pagarlo, te meten en cicla y te quitan tu vivienda, pero ellos no son los malos. Pero sí nosotros que trabajamos con vida somos los malos si lo cobramos. Entonces, creo que, vuelvo y te repito, y vamos a entrar a lo mismo que yo dije ahorita, creo que hay una mala percepción hacia los dueños de clínica y hacia los médicos. Y eso es algo que he querido cambiar y eso es algo que he tratado de educar y concientizar y decirle la realidad que estamos pasando. Bueno, pues, y hay soluciones, porque yo dije que podemos buscar 1,001 soluciones, señores. Que un paciente me llegue grave y no tenga seguro, o no tenga recursos, y tenga las condiciones de ingresarlo, y que no puede trasladarlo. Vamos a garantizarle la vida a ese paciente. Que la clínica no, estoy diciendo un plan, pero que el Estado le garantice también esas 48 horas por lo menos a un precio estandarizado y escrito y costeado, bajo notarizado y todo. Entonces al final de año vamos a reducirlo bajo impuestos, que demasiado pagamos la clínica a los impuestos. Es una buena opción. Claro, porque tú no puedes cargar SENASA. Uno me dijo, no, pero tú solo cargas que SENASA lo cubra. SENASA, con el mismo presupuesto que tiene de antes de esta gestión del gobierno, ya tiene demasiado, porque tú le agregaste 3 millones de usuarios, tú le agregaste un aumento de 1 millón a 2 millones de enfermedades catastróficas. Tú no puedes seguir cargando SENASA. Claro. Que demasiado está haciendo SENASA con lo poco. Entonces, vamos entonces con los impuestos. Que hay un problema porque la República Dominicana no tiene que buscar dinero porque tiene déficit y por eso que viene una reforma fiscal, no se puede hablar de eso. Yo lo que te estoy hablando es que tú le estás garantizando a ese usuario que deje de estar teniendo su dolor de cabeza buscando cama desesperada y que la clínica garantice por lo menos equilibrar el punto de equilibrio. Claro. Porque y estabilizar también el paciente cuando llega. No quiera hostigarnos nosotros los dueños de clínica y acorralarnos, porque al final el que va a pagar esa situación es el paciente y que le termina pagando, y eso es lo que nosotros queremos. Porque ningún dueño de clínica quiere hostigar ni darle el maltrato, ni tampoco dejar de atender a un paciente. Eso no es el lema de nosotros los dueños de clínica. Y ustedes me pueden decir, no, porque hay clínica. Esos son ustedes. Créeme que yo conozco la mayoría de clínicas y la mayoría de clínicas quisiera dar un servicio humanizado, pero también tienen que pagar su costeo, tienen que cubrirse. Lamentablemente es un negocio. La clínica privada, como así lo dice privada, es un negocio. Y es costoso mantener la operatividad. Bueno, pues es más, yo sin miedo a equivocarme, tener una clínica que interne no es rentable. No es rentable. Vamos a lo fácil. Aquí somos, ¿cuántos? 6, sin contar. Siento que el doctor, no. cuando le habla... Dime, eso es un tema que él está hablando porque se ve que lo ha sufrido mucho. Del corazón. Nilda lo provocó. No, Nilda me provocó. Mencióname qué clínica con internamiento ha abierto los últimos años. Mencióname. Con internamiento. Nuevas clínicas. Mencióname, por favor. ¿Por qué?
Pero si hay, Porque no es un negocio si hay rentable. laboratorio nuevo, si hay centro de primer nivel nuevo, muchos centros de imagen nuevos, porque son servicios puntualizados que sí generan beneficios. Pero mencióname, por favor, con internamiento. La clínica Abreu es viejísima. Que lo compraron unos nuevos dueños, sí, pero es viejísima, tiene muchos años. La Alcántara y González es vieja, Hospital Internacional, la Cruz Jiménez es vieja, la Otorrina es vieja. Son clínicas que ya tienen más de 30 años dándole servicio al pueblo dominicano. Y no son rentables. Eso era salud humanitaria que hacían antes. Doctor. Emma, ¿tú nunca has escuchado un refrán que después del otro día no es beneficio por una clínica? No lo habíamos escuchado, Doctor. pero ya lo sabemos. La nueva reforma fiscal debería el gobierno sentarse con el sector salud. Claro. Emma, nosotros estamos bajo observación todos los días para ver si nos va a afectar o no va a afectar con esta nueva reforma fiscal, que esperemos en Dios que no, porque yo no creo que sea... van a cerrar par de clínicas si pasa eso. Bueno, vamos a esperar que no. Bueno. Luego de aclarar ese punto del doctor Luis Porque tú lo que Cruz. estás acorralando. No, pero no, vamos a esperar que no. Vamos a esperar que la reforma fiscal... Ahorita suben ese corte y me acaba. No, para nada, No le tenga miedo. doctor. No, yo no tengo miedo. No le Yo no tenga tengo miedo, yo no leo al comentarios indio. ya. Doctor, dicen en La Vega. Dicen en La Vega que no le tenga miedo Mira, al indio, yo que no- el que mate es la yo te voy a decir flecha. algo, Doctor, doña Ana, sí, yo te voy a decir sí, algo. la flecha. Mientras yo tenga fuerza y mientras tenga voz y mientras yo tenga energía, yo siempre voy a luchar por el bienestar de la sociedad civil, de la sociedad dominicana, para que tenga una salud digna, humanizada, y que la salud sea un derecho y no un privilegio. Y aunque hoy en día ellos no lo ven así, esa es la lucha que nosotros estamos llevando constantemente y eso es lo que yo siempre voy a llevar. No, pero estamos claros de eso, doctor. le-